Saludos y bendiciones para todos en esta noche. Espero que se encuentren bien. Nos encontramos acá desde nuestro hogar, listos para poder compartir con ustedes una hora de lo que es el gozo de la palabra de Dios en un día como este, que sabemos que muchas iglesias pues celebran su servicio. Nosotros pues no podemos hacerlo de forma presencial, pero sí, al menos tomamos este tiempo. Creo que aún si lo hubiese hecho de forma presencial, se le haría difícil a algunas personas movilizarse, ¿verdad? Tenemos personas que han estado un poco enfermas, otros están fuera de la ciudad o en este momento probablemente van camino a sus casas, así que entiendo que la tecnología, pues en este caso, obra a nuestro favor. Así que en este viernes 3 de abril quisiera invitarle a que tenga su Biblia con usted. Yo voy a presentar ahora a mi esposa, ella va a hacer una oración de apertura. Tenemos una adoración en un vídeo que queremos escuchar y entonces pasamos a la prédica del mensaje de hoy que yo le he titulado El precio del amor y la convicción de ser hijos de Dios, y van a entender por qué. Así que mi esposa con ustedes. Dios le bendiga a todos en, La Biblia mía para que la pongáis la tuya. En esta hermosa noche que el Señor ha hecho, que estamos reunidos, gracias a Dios por la tecnología. Y vamos a orar, y antes de eso quería leer un texto bíblico en Isaías 53, del 5 en adelante, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él cayó el castigo, precio de nuestra paz. Todo lo que él pasó fue para que usted y yo tengamos paz. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos. Como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehender juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Todo lo hizo por amor, por usted y por mí. El Señor llevó todas nuestras rebeliones para que usted y yo tengamos vida en abundante. Padre amado, gracias en esta hora, como desde el momento, Señor, que tú nos has salvado, Señor, y cada día que tenemos más entendimiento de lo que tú hiciste por nosotros, porque cada uno de nosotros andábamos, Señor, en nuestro propio camino, en nuestras propias rebeliones, Señor, pero tú llevaste todo nuestro pecado en la cruz, el cual agradecemos, Señor, y en esta hora te damos gracias como tu iglesia, Señor, que tú eres la cabeza de la iglesia, somos la novia, Padre Santo, y te agradecemos, Señor, por tu sacrificio que tú hiciste en la cruz. Te damos gracias por tu hermosa sangre, Señor, que fue derramada. Sufriste por cada uno de nosotros, Señor, para que fuéramos sanos por dentro. Señor, gracias, Señor, por la vida eterna. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Usted presenta la canción que viene ahora, La Vía Dolorosa. Y ahora vamos a poner un video de una canción bien bonita, y podemos adorar al Señor en nuestros hogares, y pedimos al Señor que derrame de su presencia en cada uno de sus hogares, que cada uno de sus hogares sea la bendición de Dios y la paz de Dios estén con usted en esta hermosa tarde y todos los días de su vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Existe un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Bien, hemos compartido este vídeo para entrar en contexto en esta noche, que como bien sabemos es conocida como Viernes Santo,
y siempre lo he dicho, ¿verdad? Cada viernes de la vida de un creyente es un viernes santo, al igual que cada día de la semana. Cada semana, cada mes, cada año debe ser uno santo, entendiendo que la santidad se refiere a lo que es esta acción de dedicar algo a Dios o separarlo para Dios. Entonces, como hijos de Dios, es nuestro deber cada día vivir para Él y separarnos. Quiero aprovechar en este momento y quiero saludar por aquí a cada uno de ustedes. No sé si aquí yo estoy monitoreando en mi teléfono. Ah, perfecto, aquí lo puedo ver. Así que, aunque no puedan saludar en este momento, sí aprovecho para saludar a la familia Cedeño, Alex y Fresia y los muchachos que están por ahí. A Verónica, qué bueno, Dios te bendiga mucho, Verónica, también Marta. Les bendecimos. Nuestro hermano Gabriel también está por ahí conectado. Me imagino que así mismo con su familia. Nuestra hermana Gladys, la bendecimos, la hermana Lucy. Dios le bendiga mucho, hermana Lucy Lorraine. Así que qué bueno, bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por sacar este momento. Había dicho hace un ratito que pues no podemos estar en el templo hoy, pero al menos sacamos este tiempo y me parece que ha sido de bendición al ver tantas personas conectadas y si alguno más se conecta me avisa, Obed. Ok, tengo a Obed ahí en la parte técnica, tirando la canción y velando que todo salga bien. Bueno, estamos en esta noche, como les dije, ¿verdad? Conmemorando lo que sería prácticamente el día más doloroso de la Semana Santa, si bien pudiéramos llamarle así. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que un día como hoy, según algunos estudiosos, fue el día en que crucificaron a Cristo. Una vez hicimos un estudio bíblico, no sé si recuerdan, y habíamos apuntado con evidencia y prueba la línea de pensamiento de muchos otros teólogos diciendo que fue crucificado todavía antes de este día, tomando en cuenta los 3 días que estuvo en la sepultura para luego levantarse y resucitar. Pero la idea no es entrar en contienda con este punto y sí resaltar el hecho de que entregó su vida por nosotros y qué bueno que tenemos todavía la oportunidad de poder conmemorar un día como este. Hay lugares, un día como hoy, 3 de abril, en el mundo en donde no se puede ni tan siquiera mencionar el nombre de Cristo. Así que en este Viernes Santo debemos enfocarnos y recordar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Y debemos preguntarnos precisamente esto, y es, ¿por qué celebramos este día? Porque hay un tipo de conmemoración o celebración en donde se hace por tradición, cultura, y hay otro que debería ser el enfoque correcto, el de nosotros como hijos de Dios. Muchas personas celebran por tradición porque dicen, bueno, siempre lo he hecho, me han enseñado, y esto es tal vez, si bien cabe decirlo de esta manera, ¿verdad? Algo jocoso. Algunos dicen, bueno, me enseñaron que un día como hoy se come pescado, no se puede comer carne roja, un día como hoy no se puede, no sé si usted escuchó eso alguna vez, pero a mí me lo dijeron muchas veces. Un día como hoy no se puede clavar un cuadro en la pared porque la pared puede de momento comenzar a correr sangre. Una vez tuve un vecino que me estaba testificando él, un señor católico, que un Viernes Santo se puso a cortarle césped en su casa y la máquina se encendió, cogió fuego. Y él dijo, desde ese entonces me di cuenta que a Dios no le gustó. Y cosas como estas que a veces las damos por hecho, pero son creencias que dejan mucho que decir de lo que realmente significa un día como este, ¿verdad? Así que algunos lo celebran simplemente porque lo han hecho anteriormente y cada año esperan esta fecha, pues para hacer un cambio, una modificación en su estilo de vida, en su alimentación, pero no un cambio vamos a decir, en el corazón, en el alma. Porque una cosa es modificar un estilo de vida por un día o dos y otra cosa es ser transformado. Una persona que está en sobrepeso y de momento tiene que participar de aquí a 3 meses, tiene que hacer un acto de presencia en algún evento en donde la persona procura verse bien, pues tal vez durante 3 meses se esté negando a comer ciertas cosas que le gustan para bajar de peso. Hasta que llega el momento que se da la celebración, cumplió. Y como ya pasó la motivación, entonces comienza a alimentarse desordenadamente como hacía antes. Entonces esto es un cambio en la conducta, pero no un cambio
en cuanto a su manera de vivir o una transformación mucho más profunda. Y muchas personas ven esta celebración o esta Semana Santa como para eso, para modificar un poco su vida, pero una vez pasa la Semana Santa, llega el lunes, regresan a lo mismo de siempre. Una vida desordenada, una vida en desobediencia, lejos de Dios. Y no debería ser así. Yo creo que si algo bueno podemos señalar dentro de esta celebración de la Semana Santa, es que le da la oportunidad a muchas personas a autoexaminarse, hacer una mirada introspectiva, o sea, hacia adentro, y ser sinceros y honestos con ellos mismos y darse cuenta si hay cosas que cambiar. Y si identifican cosas que hay que cambiar, que tengan el deseo o la valentía de cambiarlas. Claro, hay que entender que muchas de estas cosas, sobre todo las espirituales, no se pueden cambiar simplemente con una buena intención o con la capacidad que yo tengo, como enseña el humanismo y la nueva era, de mirarte a un espejo y decir yo puedo, yo voy a mí, yo todo lo puedo lograr, porque esto no funciona así. Esto no funciona así. En estos días estaba oyendo sobre una persona, un joven, ¿verdad?, que ha estado involucrado en vicios de drogas, alcohol y todo esto, pues, y ahora dice, no, yo voy a cambiar porque yo puedo cambiar, yo por mi cuenta, yo puedo cambiar. Y no es así. Se necesita cuando hay ataduras, cuando hay momentos en donde la vida espiritual está en riesgo y está algo quebrada, se necesita la mano de Dios para poder arreglarla y romper con toda atadura del enemigo. Amén. Así que yo quiero invitarles a ver la diferencia hoy entre lo que es celebrar por tradición esta Semana Santa y celebrar por convicción. Por eso le he puesto como nombre a este mensaje, casi nunca lo hago. El precio del amor y la convicción de ser hijos de Dios. Debemos entonces comprender que nuestro enfoque en este año 2026 y los próximos años venideros, cada vez que llega un momento como este, no debe ser uno superficial. No debe ser uno basado solamente en la Semana Santa y luego vivir como querramos. Debería ser uno en donde tanto en Semana Santa como fuera de Semana Santa comprendamos que nuestra vida debe ser una santa. Se nos exhorta, de hecho, a vivir en santidad porque sin santidad nadie verá a Jehová. Entonces necesitamos esforzarnos cada día y procurar separar cada área de nuestra vida. Es un proceso, no se logra de la noche a la mañana, pero sí se puede ir logrando paso a paso de rendirle a Dios todo aquello que nos quiere apartar de Él, permitir que Él trabaje con nosotros y que, como dice Gálatas 5:22, que podamos ver el resultado de la labor del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese resultado, el fruto del Espíritu, como bien lo dijo Pablo, que podamos ver un crecimiento en cada una de las áreas. No todas van a crecer a la misma vez, pero al menos todas deberían ser activadas e ir en progreso, ¿verdad? Como dice Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Cada una de estas cosas deben ser avivadas y deben desarrollarse a la estatura de Cristo. Pero probablemente el área que a mí se me haga más difícil, para ti se te hace fácil, y la que a ti se te hace difícil, a mí se me hace fácil. Así que esto no es algo de lo cual debamos comparar quién va más adelantado que quién, pero cada cual sí debe procurar permitirle al Espíritu Santo de Dios que haga su obra en nosotros. Entonces, comprendiendo esto, debemos preguntarnos, ¿cuántos de nosotros, los que estamos aquí conectados, y si hubiese alguna manera de los que no están le llegara esta pregunta, pero cuántos realmente están conscientes de que la muerte y pasión de Cristo, incluyendo lo que estaremos celebrando el domingo, la resurrección, debemos mirarla con un lente, con una óptica de hijos y no simplemente de participantes, de personas transformadas y no personas viviendo una tradición? Y para entender esto, pues hay algunos puntos que quise tomar, no voy a hacerlo extenso,
Tengo aquí algunos, me parece, 3 puntos solamente en cuanto a lo que estoy hablando. Y lo primero es que para poder comprender el significado de un día como hoy, para poder comprender el significado de un hombre que no es pecador, que no es culpable de nada, que interceda y se presente en medio entre la humanidad y Dios y decida cargar con nuestros pecados, siendo inocente, que una persona haga esto sin duda alguna, debe haber un amor desmedido, una forma de amor que no se puede comparar para desear, siendo inocente, morir como culpable. Por eso entendemos, punto número 1, que un día como hoy conmemoramos, recordamos que Jesús cargó tus pecados y también cargó mis pecados. Yo sé que esto lo has oído, yo lo he escuchado, suena como algo que ya no causa ningún efecto cuando lo oímos. Pero dice Isaías 53, verso 4 al 6, y estamos hablando del profeta Isaías, cientos de años antes de que ocurriera o se cumpliera esta profecía. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos sanados. Me interesa algo en esta versión, no sé si las demás versiones se expresa de la misma forma. Yo tenía mi Biblia por aquí, la dejé ahí encima, mira a ver. Pásamela acá, si tengo mi tableta, pero me interesa señalar, gracias Jovet, me interesa señalar algo muy importante. Isaías 53, verso 4 al 6. Ciertamente llevó él, tal y como lo tengo en esta versión en mi tableta, que es otra, y la Reina Valera, aparece él, no sé si usted lo tiene así, aparece él con una E minúscula. Normalmente cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de Jesucristo, el Mesías, en muchas otras ocasiones vemos ese él con una E mayúscula, ¿verdad? Haciendo alusión, como por ejemplo también cuando se habla del Espíritu Santo de Dios. Entonces hay una diferencia entre el espíritu del hombre, espíritu de vida, y en la Biblia Espíritu Santo lo escriben con E mayúscula. Es una forma de destacar una cualidad, un poder, una autoridad. Y aquí en este caso vemos que él en varias ocasiones ciertamente llevó él, ese primer él, nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Segundo él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y continúa diciendo que y fue por sus llagas que fuimos nosotros sanados. Ese él que estoy viendo en minúscula me hace ver algo, y es que no es que Jesús pierda autoridad jamás, pero ese él está enfocando el área humana, es decir, la naturaleza humana que también Jesús tenía. Recordemos que Jesús nació de una mujer, María, y Jesús fue hombre y fue Dios también a la misma vez. Pero por eso es que me llama la atención el hecho de que no podemos pensar en un Jesús que fue únicamente hijo de Dios, fue Dios encarnado, y como así mismo lo fue, pues él podía hacer algo que nosotros no podemos. Y una vez más, al igual que en otras partes en la Biblia, aquí destaca el hecho de que Jesús también fue humano. Fue tentado en todo lo que cualquier ser humano puede ser tentado, como dice Hebreos 4:15, ¿verdad? De igual manera también lloró ante la tumba de Lázaro, sintió enojo, ira, cuando llegó al templo y lo habían convertido en una cueva de ladrones, aquellos mercaderes, en vez de ser el templo casa de oración. Pudimos ver que Jesús también se airó y viró las mesas. Así que Jesús tuvo emociones como cualquier ser humano, pero claro, nunca pecó. Y esto nos deja ver que aunque hay fragilidad en la naturaleza humana, nosotros podemos, al igual que Jesús, esforzarnos y permitir que el Espíritu de Dios trabaje en nuestra vida de tal manera que procuremos hacer lo mejor que podamos para cada día ser mejores creyentes, mejores hijos de Dios, pero sobre todo también mejor prójimo, a aquel que se pierde, a aquel que no
no ve esperanzas en este mundo caído, este mundo perdido. Nosotros somos libros abiertos, somos embajadores de Cristo. Muchas veces lo he dicho que el embajador va a otro país, vive en ese país representando al suyo y velando por los intereses de aquel que lo envió y llevando su cultura a ese lugar. Entonces nosotros como embajadores de Cristo estamos aquí en la tierra representando al que nos envió, viviendo bajo una cultura divina, es decir, los principios y estatutos de la palabra, y no bajo los principios, si bien se pudieran llamar así, de lo que es hoy día una vida en desorden, una vida lejos de Dios. Entonces Jesús nos enseña que Él venció la muerte porque Él llevó sobre sí nuestros pecados, y así como resultó victorioso, nosotros somos más que victoriosos con Él. Él cargó todos nuestros pecados, nuestras culpas y nuestros fracasos. Por eso es que Él puede perdonar los pecados de aquel que se arrepiente, porque Él pudo cumplir el plan. Y esto no es solo una historia antigua como muchos pueden pensar. Ese es el fundamento de nuestra relación con Dios. Saber que Cristo murió por ti, por mí, pero también resucitó y venció a la muerte. Venció la sepultura. Vemos en la palabra esta expresión poderosa: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria que no pudiste retener, detener, dicen algunas versiones, al Cristo de la gloria? Es decir, Él venció a la misma muerte y se enseñoreó de ella. Por eso tiene el poder para perdonarte a ti y a mí, para que no encontremos muerte jamás. Amén. Es decir, la primera muerte le llega a todo ser humano. Habrá un grupo que nunca morirá y serán pues levantados al cielo, como bien Pablo expresa, y dice pues que cuando llegue el momento en que la iglesia sea levantada, serán arrebatados, y dice que los que hayan muerto serán levantados primeramente, los muertos en Cristo. Y Pablo dice, porque en aquel momento Pablo entendía que eso ya estaba por ocurrir, él decía, y los que estemos, o sea, él se incluía en ese grupo, y los que estemos vivos, ¿verdad? Los que no hayamos muerto, pues luego seremos levantados. Así que la Biblia sí apunta a que habrá unas personas que no verán muerte, porque cuando la iglesia sea levantada, estos creyentes que no han muerto en ese momento, pues pasarán directamente a la presencia de Dios, a la transformación. Pero qué bueno que tanto muertos como vivos que le hayan servido a Dios, pues tendrán su recompensa, porque Cristo pagó por nuestras faltas y nuestras rebeliones, cargando con nuestros pecados. Así que un día como hoy, más que ver tristeza en lo que ocurrió, podemos ver que lo que ocurrió hoy con la crucifixión de Cristo es la parte dolorosa de un plan, pero esa parte dolorosa es necesaria para llegar a la parte victoriosa. Sin dolor no hay celebración, sin muerte no hay resurrección. Así que era necesario que muriera por nuestros pecados para que entonces nosotros podamos tener vida eterna, tú y yo. Celebrar la cruz solo por tradición es como recordar solamente un hecho histórico. No vale la pena celebrar la cruz solamente porque todos los años lo hacemos. No sé si sabes, con mucho respeto y con mucho amor lo digo, pero un día como hoy hay personas que salieron a la calle disfrazados de romanos, otros cargaban un pedazo de madero como Cristo, otros hacen promesas y, como dije el miércoles en la oración, caminan cierta distancia de rodillas, lacerándose las piernas, hiriéndose todo. Hay otros que los latigan hasta sangrar, porque piensan que de esa manera agradan a Dios o que de esa manera tienen seguro el cielo. Pero ninguna de estas cosas es necesaria, porque ya hay uno que sufrió por nosotros y pagó con su propia vida para que tú y yo tengamos vida y vida eterna. Así que no podemos celebrar la cruz por tradición, sino que debemos celebrarla por convicción, que es muy diferente. No por tradición y sí por convicción. Y hay que reconocer que Jesús pagó por mí y pagó por ti. Nuestra recompensa, si Cristo no hubiese hecho esto, la tuya y la mía, es que sin importar lo que querramos, cuando nos tocara el momento de partir de este plano terrenal, nos esperaba la condenación eterna. Pero qué bueno que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel
que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lamentablemente, como tristemente muchos hacen hoy día, aquellos que no crean, pues se darán cuenta tarde, ¿verdad?, de la realidad que es morir sin Cristo y tener que darse cuenta que han escogido voluntariamente la condenación. Imagínate, fíjate, para que me puedas entender este ejemplo, imagínate que alguien pagara todas tus deudas, que alguien tomara todos tus errores y pagara por los mismos, y esa persona no lo hizo por obligación, sino que lo hizo por amor. Imagínate que hay algo que pesa demasiado en ti, algo que no sabes cómo resolver, pero que llegue una persona y te diga, yo quiero hacerlo, permíteme. Y que la persona tome tu lugar. Imagínate esto que te voy a decir, que te hayan diagnosticado una enfermedad terminal o una condición crónica de salud que no te deja vivir en paz, y que una persona tenga la capacidad de decirle a un médico, usted sabe cómo hacer para que me transfiera todo esto a mí, y esa persona quede libre, y que usted pueda sentirse libre, sentirse liviano, porque esa otra persona decidió tomar su lugar. Esto suena imposible hoy día, ¿verdad? Encontrar personas así no creo que sea algo posible, al menos en esa magnitud. Pero Cristo hizo mucho más que eso, porque no solamente aceptó los pecados, sino que aceptó la condenación para vencerla en la cruz. Así que te estás dando cuenta lo importante que es tener nuestra fe en Cristo Jesús. Él no es un personaje de una historia, es real. No es un personaje de hadas, Cristo es real. Así que esta persona que hace esto por ti, si tú le preguntaras, ¿y por qué vas a hacerlo? Y que te diga, por amor simplemente, por amor. Eso fue lo que hizo Cristo. Lo movió simplemente el amor. Y lo sigue moviendo el amor para seguir alcanzando a aquellos que los rechazan, aquellos que se burlan de él, pero aún el Señor no les da la espalda. Quien le da la espalda es el hombre. Entonces debemos preguntarnos, ¿mi fe es historia o es una experiencia personal? Cuando yo hablo de mi fe, cuando hablo de que soy creyente, lo digo porque pues voy a una iglesia, o realmente hay algo en mí que me hace recordar el por qué lo soy, por qué tomé esa decisión en una ocasión, qué es lo que he vivido. Y no se necesitan grandes testimonios, simplemente una fe genuina, el recordar que por Cristo es que estoy aquí, que sin Él mi vida jamás sería igual, que si no tuviera Él no tuviera nada. Entonces, un día como hoy debemos considerar que la muerte de Cristo hizo posible que eventualmente cuando resucitaran nosotros tengamos resurrección con Él cuando nos llegue el momento. Por lo tanto, nos preguntamos si mi fe es una historia o es una experiencia personal. La diferencia es que la convicción me hace recordar que soy hijo de Dios y que Él murió por mí. Esa es mi convicción. No sé cuál es la tuya, me imagino que será igual, pero yo no puedo pensar otra cosa que no sea esto. Él murió por mí, y lo imperfecto que soy y los errores que cometo a cada día no lo hacen verme lejos, ni lo hacen a Él dejar de amarme. Sí, es tanto el amor que me tiene que entonces decide cuando es el momento corregirme, porque la Biblia enseña que el padre que ama a su hijo lo corrige. Un padre que no corrige a un hijo, me disculpas, pero es mi convicción también. Un padre que ve que su hijo va mal y no lo corrige, no puede decir que lo ama. Cuando veo en las noticias a diario jóvenes que han sido asesinados por balaceras o están presos, y hay vecinos o familiares que expresan que los padres siempre lo dejaron hacer lo que quería, lo que quisiera. Andaba en esa motocicleta sin autorización, sin equipo, no tenía edad, pero el padre, no, yo se la compré porque a él le gustaba. O sea, un padre que no vela por su hijo no lo ama. El padre que ama a su hijo lo corrige. Esto es importante y es lo que hace el Señor con nosotros. Así que el primer punto, Jesús cargó nuestros pecados y un día, una noche como hoy, lo recordamos. Segundo punto de 3 puntos. Jesús no mostró en ningún momento que estaba arrepentido de lo que estaba haciendo. Jesús en ningún momento mostró
rencor hacia la humanidad y dejó el plan a medias, no. Él simplemente lo que mostró fue amor y lo demostró hasta el final. Lo que él hizo comenzar el plan de salvación fue lo que hizo consumarlo. Es decir, llevarlo a cabo plenamente. ¿Qué inició el plan de salvación? Ya lo leí hace un rato. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que lo que lo inició fue el amor. El amor todo lo puede. El amor no busca lo suyo, dice Pablo a los Corintios. El amor no es egoísta. El amor todo lo soporta. Entonces, ese mismo amor que movió a Dios a salvar a la humanidad fue el mismo amor que mantuvo todo este caminar hacia la cruz y aún después de la cruz en la tumba hasta el momento de la resurrección. Y todavía ese amor luego de resucitado sigue estando presente para todos nosotros. Así que no puedes permitir que en tu mente haya un pensamiento como que Dios no te ama, como que el Señor se ha olvidado de ti por esta o por aquella razón, que el Señor te amaba antes pero ya no, porque tal vez estás viendo a Dios de una forma se dice antropomorfa, es decir, dándole características o forma de un ser humano, cuando no es así. No es así. El amor de Dios no tiene explicación. El amor de Dios es inmesurable. No hay manera de compararlo. No hay manera, no hay manera. Y el amor de Dios va más allá de lo que nuestra mente pueda tal vez tirar una línea, como decir una meta, va más allá, rompe barreras. Así que el mismo amor que hizo que el Señor pensara en nosotros para salvarnos cuando fuimos nosotros los que le fallamos. Y uno dice nosotros y muchos dicen, pero es que yo no estaba aquí. Bueno, pero la raza humana, ¿verdad? El primer hombre y la primera mujer fallaron. Y entonces el Señor no los condenó para siempre. Aunque tuvieron que pagar las consecuencias, todavía el amor de Dios está vigente para rehacer lo que el primer hombre y la primera mujer deshicieron. Por eso se habla de un primer Adán, el Adán que todos conocemos, y un segundo Adán que sería Cristo, que vino a consumar el plan tal y como fue así mismo diseñado. Juan 15:13 dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Claro, la enseñanza aquí es que fíjate que no está hablando de un familiar ni de un hijo, habla de un amigo. Porque tal vez alguien pueda dar su vida por su hijo. Yo me examino muchas veces y Dios sabe que no les miento. Yo en mi vida lo he pensado. Yo en mi vida he pensado, si a mí me colocan en un lugar con un revólver y me dicen, mato a tu hijo y te dejo ir, o te mato a ti y lo dejo ir a él. Yo digo, mátame a mí, seguro. Acaba conmigo, deja a mi hijo ir. Porque es algo que no hay ni que pensarlo. No hay opción para eso. Es que la decisión correcta es salvaguardar a mi hijo. Entonces imagínate cuánto más uno como pecador, como imperfecto, cuánto más Dios asimismo dio a su unigénito. Entonces vemos que nadie tiene amor mayor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. No está diciendo ni a un familiar, está diciendo a un particular que viene siendo un amigo. Lucas 23:34 dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto demuestra también un amor, como dije, desmedido. Porque yo puedo demostrar amor para alguien que me hace bien, que me trata bien, o que al menos cometió un error, pero sé que procura el bien para mí. Pero tú decir que Dios perdone a aquellos que te han llevado hasta la cruz, que han flagelado tu cuerpo, te han herido con clavos, están muriendo porque te han traído estas personas hasta aquí, y decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es una muestra de amor que está en otra dimensión, pero esa es la única forma que Dios tiene de amar, a otra dimensión, de una forma incalculable y desmedida. Entonces Jesús nos enseña ese perdón y ese amor radical, incluso hacia quienes lo hirieron y lo crucificaron. Amor y perdón. ¿Por qué amor y perdón? Perdónalos porque no saben lo que hacen, porque para tú pedir
por esas personas a ese nivel de perdonar a aquel que te hirió y que te está causando la muerte, para pedir por ellos hay que tener amor. Tú sabes que muchas veces uno puede medir la forma en que uno ama. Si cuando oras puedes pedir por aquellos que te están haciendo la vida difícil o aquellos que ya te hicieron la vida difícil. Si tienes la capacidad y te das cuenta que puedes pedir por ellos, pues es una buena señal de que hay amor de Dios en ti. Así que esto es una forma de verlo aquí en Jesús, perdonando y amando a aquellos que lo crucificaron. No podemos celebrar este día por tradición, solamente recordando a aquel que sufrió, sino que debemos celebrarlo por convicción, para que su amor transforme nuestra manera de vivir, de amar y de perdonar. Si celebras este día o lo conmemoras por tradición, esto que estoy diciendo entra por aquí y sale por acá. No causa ningún efecto aquí. Pero si lo celebras por convicción, o sea, es real. Estoy convencido que Cristo, conforme a las Escrituras y a lo que dicen los historiadores, existió, vivió, murió por mí. La palabra me enseña, toda la Biblia me enseña dónde está el amor de Dios y cuál es el plan de todo esto, salvar a la humanidad. Así que su amor por mí va más allá de lo que yo pueda imaginar y eso debería motivarme a mí a transformar mi vida de tal manera que pueda amar y perdonar aún aquellos que me hieren, aún aquellos que me maltratan. Debemos también pensar en quienes nos han herido profundamente. Y la cruz nos enseña un día como hoy a perdonar, que sabemos que no es fácil, pero como Jesús nos enseñó a amar y a perdonar, si somos creyentes debemos ser imitadores también de esa acción. Un día como hoy no solamente recordemos a un Jesús en una cruz muriendo, sino que recordemos a un Jesús en una cruz muriendo, pero a la misma vez perdonando y amando. Estos dos son más poderosos que lo primero, perdonando y amando. ¿Por qué? Porque cualquier ser humano puede morir, pero que un ser humano muera amando y perdonando a los que lo llevaron a la muerte, esto realmente es algo sobrenatural, es poderoso. Entonces, debemos entender esta verdad y aplicarla y preguntarnos, ¿a quién necesito perdonar hoy o amar, aun cuando no lo merezca? Este día de la crucifixión de Cristo debe hacernos reflexionar en esto. ¿A qué persona no le estoy dando el amor o el perdón? Por las razones que sea. Desde el punto de vista humano las tengo, pero desde el punto de vista como hijo de Dios no las tengo, porque Él lo hizo. Entonces, es un llamado que se hace a que nosotros como creyentes, más que buscar cómo predicar mejor, más que buscar cómo tocar un instrumento o adorar o cómo enseñar o cómo evangelizar mejor, más que buscar cómo llenar iglesias o estadios, como hijos de Dios, yo creo que esto es algo más poderoso, el procurar cómo podemos perdonar a quienes nos han herido o nos hieren, pero no solamente perdonar, amar también. Y aquí entonces vemos que hay un gran reto que no es imposible, sí es posible cuando se tiene a Cristo en el corazón. Tercer punto, y con este termino, ya vimos los primeros dos, Jesús cargó nuestros pecados. Segundo, Jesús nos mostró amor hasta el final. Y este tercer punto es el siguiente: la cruz es nuestra esperanza y nuestra identidad. Para poder conmemorar la Semana Santa y un día como hoy y aún la resurrección que celebraremos el domingo, debemos entender que la cruz es nuestra esperanza y nuestra identidad. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Es decir, ¿cuál es la muestra de amor? ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Bueno, que en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. En eso demuestra su amor. ¿Tú permitirías que un hijo tuyo muriera por alguien que no lo merece? Yo me imagino estos veteranos o estas personas que han estado en acción en los conflictos bélicos que hay, guerras, conflictos militares. Me imagino cuando le dicen a un padre, una madre, que su hijo que murió en acción, murió salvando a un compañero.
murió salvando a uno que estaba herido de los suyos. Y eso es un acto heroico. Pero nunca he conocido, no digo que no haya pasado, yo no tengo conocimiento, que le digan, tu hijo es un héroe. Porque, por ejemplo, Estados Unidos se estaba peleando con Japón y tu hijo murió salvando a un japonés. Como que no es lo mismo, ¿verdad? Porque tú dices, no, esa persona merecía morir el otro. Mi hijo no. Entonces nos damos cuenta que de igual manera, morir por un pecador, por alguien que rechaza a Dios, como que no tiene sentido. Pero asimismo dijo Pablo, Romanos 5:8, lo repito, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, es decir, no merecíamos ese amor, aún así muere por nosotros. Por eso es que un día como hoy conmemoramos la crucifixión de Cristo como, no como el final, sino como el inicio o la antesala de la victoria de la resurrección. Y digo inicio porque una vez más, si no hay muerte, no hay resurrección. Primera de Pedro 2:24 nos dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Estando muertos a los pecados, porque aunque si bien es cierto que mientras estemos vivos sobre esta tierra seguiremos siendo pecadores, somos pecadores porque no podemos escapar al 100% en la totalidad del pecado mientras estemos en esta carne, en este cuerpo. Entonces el Señor hizo un plan. Si por ustedes fuera, se pierden, porque la naturaleza caída está en nosotros desde que nacemos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues voy a hacer un plan para poder justificar a aquellos que siguen pecando, pero que se arrepienten de sus pecados. Tomarlo en cuenta cuando hay arrepentimiento como que ese pecado no existió. Es la única manera de poder salvar al mundo. Eventualmente recibiremos cuerpos glorificados. Cuando salgamos de este cuerpo, seremos personas limpias, sin pecados, a imagen de Cristo, y estaremos totalmente purificados. Pero qué bueno que Él no toma en cuenta nuestras faltas, aún siendo creyentes, y sí toma en cuenta el perdón cuando nos arrepentimos. Entonces vemos que la clave para uno poder persistir en este mundo de tanta maldad, en este mundo caído, la única manera de poder persistir es a través de Cristo. Y el perdón de mis pecados a través de Él, por su sangre. Y que de igual manera que podamos reconocer cada vez que fallamos que a través de Cristo hay perdón, que por eso Él fue a la cruz y llevó consigo toda la condenación que había para nosotros, para tener esa reserva de perdón cada vez que nos acerquemos arrepentidos. Entonces, por eso digo que la cruz nos da esperanza y nos recuerda que somos hijos de Dios. Cada vez que miramos a la cruz, y hablo de una forma figurada, no estoy hablando de andar con un pedazo, un amuleto, es que cuando vemos la cruz como símbolo de maldición en aquel entonces, cuando Cristo fue crucificado, la cruz era una forma vergonzosa, una forma poco digna de morir. Y por eso es que Él murió de esa manera. No solamente porque cargó con nuestros pecados, sino que estuvo dispuesto a ser avergonzado, a sufrir indignamente por algo que Él en ningún momento tendría por qué sufrir. Pero su amor fue tan grande por nosotros que ni aún la vergüenza pudo vencerlo como para dejar a un lado el plan de salvación. Celebrar por tradición es ver simplemente un símbolo. Un día como hoy he visto personas que andan con una cruz para arriba y para abajo, algunos en los autos se las ponen colgando, muchas personas andan con palmitas, ¿verdad? Las palmeras en símbolo de la entrada triunfal de Cristo, antes de todo lo que iba a acontecer. Pero entendemos que hay que ver más allá de los símbolos. Los símbolos son simplemente eso, representan una realidad. Así que celebrar por tradición es ver un símbolo, pero celebrarlo por convicción es reconocer que mi identidad y tu identidad como creyentes cambió gracias a Jesús y que mi vida tiene un propósito eterno gracias a Jesús. Mañana cuando te levantes, abras los ojos, recuerda que tu vida tiene sentido gracias a Jesús. No a lo que estás haciendo, no a los títulos que has alcanzado,
o a las promesas que te han hecho algunos, o a los bienes materiales que has logrado. Tu vida tiene sentido gracias a Jesús. Y gracias a Jesús, aún más allá de la muerte, tu vida tendrá un sentido más eterno, porque no es un propósito pasajero como el que el mundo te da. Es como un puente que conecta nuestra vida rota con la eternidad. Cristo es así. Cuando el hombre falló, nuestra relación con Dios se rompió. Cristo vino a unirnos. Es decir, estaba la humanidad a un lado, rechazando a Dios que estaba al otro lado, y Cristo vino a ser ese puente que conecta la relación de Dios con el hombre a través de él. Por eso escucha bien y no te dejes engañar. No es a través de ninguna otra ni de ningún otro. Es solamente a través de Cristo que tenemos acceso al Padre, que tenemos entrada al cielo. Podrás dedicar tu vida entera a ayudar a los pobres. Podrás dar todo lo que tienes para alimentar a los hambrientos. Podrás hacer lo que sea. Pero si partes de esta tierra sin Cristo, es decir, sin haberlo reconocido como tu Salvador, fue una vida provechosa terrenalmente hablando, pero fue un fracaso espiritualmente, porque aún así recibirás condenación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la salvación no se obtiene por obras. Y ahí entra todo tipo de obras. Para que nadie pueda decir yo la conseguí. Para que nadie se gloríe significa yo soy salvo porque tú no sabes todo lo que yo tuve que hacer. Yo hice aquello, yo hice el otro. No. Es por fe. Por gracia. Se nos otorga, se nos regala. ¿A quiénes? A los que nos reconocemos pecadores. A los que decimos, sí, yo sin el Señor no soy nada. Yo necesito de Él. Y de igual manera, cada día busco la dirección de Él para no alejarme, ¿verdad?, de la verdad, no alejarme de lo correcto. Entonces, este puente roto, de momento surge Cristo y logra esa conexión entre la humanidad y Dios. Y esta convicción nos hace caminar sobre ese puente con confianza, no solamente verlo de lejos. Cuando Cristo está en el panorama, yo puedo caminar confiado. Yo puedo decir, no sé lo que me espera. Recuerdan, estos días prediqué sobre la incertidumbre. No sé lo que irá a pasar, pero algo yo sí sé. Que como Cristo me está dirigiendo, Cristo es aquel que me señala el camino, no tengo por qué temer. No necesito ver porque mi fe no es por vista, sí, por la creencia, la convicción de quién yo estoy creyendo. No vivimos por vista y sí por fe. Así que no necesito ver para creer. Mi fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me dice, ¿qué me espera? Yo no sé lo que me espera, pero sé que algo me espera y es algo bueno. Y estoy convencido que aunque no lo vea, seguirá siendo algo bueno porque proviene de Cristo. Así que pensamos en esto. ¿Mi fe está basada en tradiciones o en convicción de que soy hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo? Creo que es una buena noche, ya cerrando la prédica, para pensar. Yo le sirvo al Señor porque aprendí a hacerlo, a ir a una iglesia, a hacer esto, aquello, a arrodillarme, llevar a cabo ciertos rituales, porque lo aprendí. O le sirvo realmente porque he vivido convencido de que es real, de que solo en Él hay salvación y que solo en Él hay entrada al reino de los cielos. Porque sé que solo en Él hay verdad. Él es el camino, la verdad, la vida. Fuera de Él no hay ninguna de estas cosas. Sería bueno pensarlo. En estos días, mientras llevaba a Obed a la escuela, me invadió una tristeza bien grande cuando salí, porque vi una jovencita, yo le pongo tal vez 15, 16 años. Yo iba por el lado derecho, dándome la espalda, ¿verdad? Voy pasando y la veo de lejos, el pelo pintado de muchos colores, pero me llamó la atención que tenía un jacket atrás con una calavera bien fea, un esqueleto y todo. Y cuando le paso por el lado y la miro, estaba toda como pintada, como un monstruo, una jovencita. No que estuviera desfigurada, sino la forma en que vistió. Y aunque usted no lo crea, y lo digo con mucho respeto, lo que pude ver fueron demonios controlando una vida. Pude ver espíritus inmundos controlando una vida.
¿Qué habrá pasado con ella en su infancia? Tal vez si tiene padres, no tiene, la rebeldía que lleva por dentro. Pero así es el ser humano hoy día. Lo único que hay otros que no lo lucen, este tipo de desorden, y parecen ordenados, pero por dentro están llenos de odio, de rebeldía. Hay una humanidad hoy día que tal vez a la más mínima, tal vez expresión que tú hagas o cualquier cosa que le puede herir, son capaces de sacar un revólver y dispararte, o sacar un cuchillo o tomarte por el cuello. Hay muchas personas hoy día que están viviendo sin Cristo y están callados, pero están viviendo una vida encadenados. Y sería bueno que la iglesia, un día como hoy, pues piense en esto y pues comience a incluir en sus oraciones gente que usted no conoce, gente que usted ha visto. Por ejemplo, puede estar seguro que orando, ¿verdad? Ya se me quedó esa joven aquí, no la conozco, no sé quién es, pero digo, Señor, libértala. Permite que en algún momento, de alguna manera, se tope con un hijo tuyo, una hija tuya, y que esos demonios la suelten, la dejen libre. Debemos tener compasión, empatía, ¿verdad? En este caso, por aquellos que están atados. Es difícil, porque siguiendo la costumbre del mundo o el pensamiento del mundo, se nos ha enseñado, directa o indirectamente, cuando entras a un lugar, a rechazar o evitar a aquel deambulante, a aquel que está sucio, y a saludar y a darle pleitesía a aquel que se ve limpio y tal vez con una chaqueta, una corbata. Pero Cristo nos enseña otra cosa. Nos enseña a amar, a perdonar y a llevar este amor a otra dimensión, aun con aquellos que tal parece que no lo merecen. Así que termino diciendo, en resumen, que hoy hemos visto en esta noche y mañana seguirá en nuestra mente. El domingo celebramos la resurrección, pero el lunes debemos seguir pensando y meditando en todo esto, porque cada semana en nuestra vida debe ser una semana santa. Resumimos que Jesús cargó nuestros pecados y nos dio la libertad gracias a eso. Que Jesús nos mostró amor hasta el final. Que la cruz nos da esperanza y nos define como hijos de Dios. La diferencia entonces entre celebrar por tradición y celebrar por convicción es reconocer quiénes somos en Cristo y cómo Él cambia nuestra vida diaria. Para jóvenes, si están conectados algunos, y aún adultos, debemos reconocer esto. Yo no soy feliz o miserable por la forma en que yo piense que me veo o como luce en mi físico. Yo soy feliz y estoy contento y gozoso de que con virtudes y defectos el Señor me ama. Con virtudes y defectos soy hijo de Dios. Con virtudes y defectos tengo la aprobación de Dios para recibir su amor. Muy diferente a la sociedad, que te evalúa y si cumples con sus estándares o llenas sus exigencias, entonces te aceptan, de lo contrario te rechazan. Pero Dios no es así. Entonces mi convicción es que soy hijo de Dios y soy amado y soy perdonado. Hay una alabanza, ¿verdad?, que dice, yo sé quién soy su hijo, tengo identidad, soy amado porque soy amado, he sido perdonado. Wow, me llegó a la mente esa alabanza, es muy bonita, poderosa, de verdad que sí. Yo sé quién soy su hijo, tengo identidad, no necesito que el mundo me dé identidad o me dé una etiqueta. Soy amado, he sido perdonado, solo Cristo puede hacer eso. El llamado en este Viernes Santo es a reconocer a Jesús por convicción y no por tradición. Vivir el amor y el perdón que Él nos enseñó y caminar confiando en la esperanza que nos da la cruz. Voy a decir algo y con esto cierro ya. Espero que nadie se ofenda, ¿verdad? Porque no es mi intención, pero es una verdad de la comparación. Un día como hoy, por ejemplo, en muchos lugares se celebran las 7 palabras. Yo he estado ahí también, ¿verdad?, en iglesias donde me han dado una de esas palabras. Para aquellos que no saben, porque son nuevos en Cristo, pues es una dinámica en donde un día como hoy muchas iglesias ya en días anteriores han escogido un grupo de hermanos y toman de estas palabras finales que Jesús dijo, ¿verdad?, cuando fue a la cruz y antes de morir.
y una de ellas, ¿verdad? Perdónalo también, el perdón. Se les entrega una expresión de Jesús para que prediquen sobre eso durante algunos 5, 10 minutos, 15, 20, depende. Y es una práctica, es una práctica. No se llama en la Biblia a hacer esto los Viernes Santos, pero no hay nada malo con hacerlo. El problema está cuando ya se hace una tradición, una costumbre, y se ve como que si no haces eso un Viernes Santo, estamos mal, le hemos fallado a Dios. A veces tomamos prácticas o sucesos en la Biblia y los queremos convertir en doctrinas. Y repito, no hay nada malo en esto. De hecho, a mí me ayudó mucho el mejorar poco a poco. Todavía me falta mucho más. Estoy aprendiendo todavía a predicar, pero cuando empecé realmente me ayudó mucho esas oportunidades que me daban en diferentes iglesias que he estado para predicar aunque sea 10, 15 minutitos. Y no hay nada malo con esto, pero lo que sí es malo es que año tras año, 5, 10, 15 años, estén trayendo a alguien una de esas 7 palabras, las diga, predica, pero sigue la vida igual, sigue en pecado, sigue en desobediencia, sigue guiado bajo los impulsos de la carne. Entonces, eso es lo que quiero presentar como lo que es tradición versus la convicción. Qué bueno sería, ¿verdad?, que estas palabras las predicáramos y de igual manera nos esforzáramos por vivir esa que me tocó. Prediqué sobre ella, pero me propuse vivirla. Y ese debe ser el llamado en esta noche, a celebrar, conmemorar esta semana, no por tradición y sí por la convicción de que somos hijos de Dios. Como les dije, ¿verdad?, que por ese precio de amor que pago, tengo la convicción de ser su hijo. De igual forma también vivir el amor y el perdón que Él nos enseñó. También caminar confiando en la esperanza que nos da luz. Gracias, Obed. Obed me está enseñando ahí. 8:35, papi, corta ya. Sí, gracias por decírmelo, ya terminé. Así que vamos a orar. Estos eran los 3 puntos. Reconocer a Jesús por convicción, no solo por tradición, repito, vivir el amor y el perdón que Él nos enseña y caminar confiando en la esperanza que nos da la cruz. Que nunca se nos olvide que un día como este no es para simplemente llorar, lamentarnos, entristecernos porque Jesús está en la cruz. Sí, identificarnos con su dolor, pero saber que esa es la antesala a algo mayor y es la resurrección que estaremos celebrando este próximo domingo, porque la tumba no pudo retenerlo y gracias a que Él resucitó, como decía Pablo, si Él no hubiese resucitado, en vano sería entonces nuestra fe. Pero en vista de que Él resucitó, tenemos nosotros segura nuestra resurrección con Él. Cuando partamos de este mundo, si hemos creído en Él y hemos decidido seguirles. Así que voy a orar para terminar, esperando que si tienes alguna petición delante de Dios, la presentes en este momento y dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Que esto surgió el miércoles en la oración. Cuando terminamos de orar, yo estaba pensando, Señor, wow, qué bueno sería si hubiésemos hecho un servicio aquí en la iglesia este Viernes Santo, pero me llegó, ¿verdad?, al corazón, bueno, la plataforma ya está, los recursos están aquí en mi casa, entonces preparé todo, ¿verdad?, en la tardecita corriendo. Sí, es mucho trabajo, un compromiso grande, pero me voy con la alegría y la convicción de que obedecí en esta ¿verdad?, en esta misión a Dios, y me siento contento de haber podido compartir con ustedes esta humilde palabra, esperando que llegue al corazón de cada uno de nosotros. Y oramos. Padre, Dios eterno, en esta hora reconocemos tu autoridad sobre todo, Señor, porque tú eres el creador de todas las cosas, Señor. Gracias porque no tenemos que esperar a una Semana Santa para hablar de tu amor, para hablar de que has cargado de nuestros pecados, porque predicamos, Señor, durante el año sobre tu amor, sobre la forma en que nos amas. Desde diferentes posturas, Señor, le hemos predicado. Pero también aprovechamos un momento como este, en donde las vidas están sensibles. Muchos reconocen este tiempo como para buscarte o hacer planes, Señor, de acercarse a ti. Por eso en esta noche yo te doy gracias por esta oportunidad de utilizar esta plataforma para llegar a mis hermanos.
Yo en esta hora, Señor, te doy gracias porque moriste por nosotros en la cruz, derramaste tu sangre. Te doy gracias porque no te quejaste sacándonos en cara, Señor amado, lo que has hecho por nosotros. Simplemente lo hiciste en obediencia para demostrarnos tu amor. Ese amor puro, ese amor ágape, ese amor que no tiene faltas ni fallas. Yo bendigo tu nombre en esta hora y bendigo tu sangre, la que fue derramada en la cruz, porque gracias a esa sangre nuestros pecados son perdonados. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que te hemos fallado, por las veces que hemos ignorado tu sufrimiento en la cruz. Te pedimos perdón por las veces que hemos tomado a poco todo esto, Señor, pero así también te pido que mantengas en nuestras mentes que todo este dolor no fue en vano, Señor. Que si asimismo hoy podemos celebrar la vida eterna, es gracias a ti. Si podemos alabarte asimismo, Señor, con libertad, es porque tú nos has hecho libres. Te pedimos en esta hora por mis hermanos, aquellos que están conectados, aquellos que tienen alguna petición delante de ti, que conforme a tu voluntad sea hecho, Señor. Te seguimos pidiendo siempre por nuestra hermana Lucy, por su salud, porque hay un testimonio poderoso, Señor amado, que esperamos asimismo en ti, para que tu nombre sea exaltado en todo el proceso que ya ha pasado, Señor. Así te pido por cada uno de aquellos que tengan familiares o conocidos que estén quebrantados de salud. Te pedimos que hagas un milagro en sus vidas para que ellos reconozcan, Señor amado, que tú eres real y más poderoso aún de lo que ellos pueden pensar. Tú eres el único, el verdadero, y es un honor ser tu hijo, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Permite ahora, Señor amado, que podamos descansar, que podamos de una manera solemne meditar, reflexionar en todo el amor que tú has derramado por nosotros y que aún, Señor, sigues derramando sobre cada uno de nuestras vidas. Gracias en esta noche. Permítenos ser creyentes efectivos, que nuestra vida no sea dirigida por tradición, sino por convicción de que eres real y de que somos tus hijos, Señor. En esta hora, aún sobre nuestros jóvenes también, derrama la convicción, Señor amado, de que son hermosos, porque tú les amas y que no necesitan la aceptación de nadie para ser felices, porque con tu aceptación, Señor, es suficiente para ellos sentirse realizados y plenos. Mira aquellos, Señor, que no te tienen en sus corazones. Permite que este domingo aquellos que quieran visitar una iglesia, aquellos que estén dispuestos a movilizarse hacia un lugar, escuchar palabra, permite que lleguen, Señor, a las diferentes iglesias que hay en nuestra ciudad, que son iglesias que te sirven, Padre, incluyendo la nuestra, Señor. Que podamos asimismo predicar tu palabra y que en medio de todo sea tu espíritu el que dé la convicción a aquellos que te necesitan, Señor. Que si recibimos asimismo visitas, que no salgan igual que como entraron, que puedan experimentar un abrazo tuyo y tu amor. Toda otra petición la dejamos en tus manos, Señor. Ponemos paz en esta hora en tu nombre sobre mis hermanos, que puedan dormir, descansar y que puedan tener un día lleno de bendición mañana, y el domingo podamos reunirnos a las 3:30 en la congregación para celebrar tu resurrección, que la tumba está vacía. Aleluya. Yo te doy gracias en esta hora, Señor, por esta noche y por este servicio que hemos llevado a cabo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendecimos. Pido a mi esposa que pase por acá para que se despida también. Les bendecimos y les esperamos. Dios le bendiga, le bendecimos. Amén, amén. Qué bueno escuchar, qué bueno que pudimos compartir esta palabra y recordar a nuestro Señor. Le Así es. bendiga, nos vemos ¿Puedo tomar una vasita? Muchas Amén. bendiciones para todos. Amén. Dios les bendiga también. Amén, gracias.